11 de la mañana con 46 minutos. Tema a tratar ahora es discapacidad y trabajo. Está con nosotros el doctor Sergio Quiñones, doctor en leyes, abogado. Bienvenido aquí a Radio Nacional. Vamos a hablar de este tema que a veces es un tema que diferentes empresas, o mejor dicho, la mayoría de empresas trata de hacerlos a un lado cuando hay una ley que los ampara, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con los radioyentes este tema y la iniciativa que hemos lanzado en conjunto, el estudio Miranda y Amado, que es del que formo parte, y la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es esa iniciativa? Es una guía, les he traído aquí un ejemplar, es una guía para la inclusión de las personas con discapacidad en el trabajo, ¿no? Como acaban de señalar, ya existe desde el año 2000, bueno, desde fines del 2012 la ley, pero la ley se está fiscalizando recién este año, es decir, la SUNAFIL ya está, fiscalizando el cumplimiento de la obligación de que empresas con más de 50 trabajadores tengan por lo menos el 3% de su planilla con personas con discapacidad. Entonces, esta obligación, que repito, ya está siendo fiscalizada este año respecto del año anterior, supone que las empresas cumplan una serie de obligaciones. ¿Todas las empresas deben tener ese porcentaje? Todas las empresas privadas con más de 50 trabajadores. Ajá. ¿Correcto? Empresas privadas con menos no tienen la obligación, y el Estado en todas sus entidades debe también cumplir, pero con una cuota mayor, que es de 5%. Se sabe que esta ley está dada hace mucho tiempo, pero que nunca ha habido una fiscalización, nunca ha habido una forma de repente quizás de sancionar a las empresas que hacen a un lado a esas personas que son capaces, que no, o sea, discapacidad no es incapacidad, correcto, como siempre se dice, y no dan esta opción a estos trabajadores. Ahora, ¿qué va a pasar ahora que empieza la fiscalización y que se trata de hacer cumplir esta ley con las empresas que se rehúsan a tener personas con discapacidad? Correcto. Es cierto, la ley está desde el 2012. Tomó un par de años, ¿no?, que un poco las empresas se adecuaran, se sensibilizaran. Este año 2016 ya la SUNAFIL va a fiscalizar. ¿Qué va a pasar con las empresas que no cumplan? Va a haber un primer requerimiento, ¿no?, para decirle, oye, cumple. Y si el incumplimiento continúa, pues se impondrán multas, ¿no? Multas que van a ir desde 12.000 soles como mínimo hasta más o menos 200.000 soles como máximo, en función al número de personas afectadas, ¿no? De hecho, la guía que hemos elaborado con la OIT lo que busca es presentar a las empresas y en general a cualquier actor interesado pautas, recomendaciones, las ventajas de contratar a personas con discapacidad y sobre todo romper los mitos que existen en perjuicio de estas personas, ¿no? Hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos, ¿no? Allí justamente en la guía hemos recopilado algunos de los más comunes, ¿no? Por ejemplo, que las personas con discapacidad no son productivas. Mentira, ¿no? Hay evidencia de que determinadas personas con discapacidad en puestos adecuados son altamente productivas, sí, como cualquier persona, ¿no? O que presentan altos niveles de ausentismo, lo cual también es falso, ¿no? Porque precisamente por la dificultad que tienen las personas con discapacidad de encontrar trabajo, lo valoran mucho más, ¿no? Y entonces son altamente responsables, comprometidas, y generan una serie de ventajas en el centro laboral que a veces el empresario no los percibe, ¿no? Como generar un espacio más inclusivo, permitir que todos los compañeros pues se adecúen a una nueva forma de trabajar en equipo, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de discapacidad estamos hablando? La ley reconoce 4 tipos de discapacidad. La discapacidad física, ¿no? Una persona en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Las discapacidades sensitivas, ¿no? Por ejemplo, sensoriales, ¿no? De audición, de vista, las mentales y las psíquicas. Ahora, en el tema de sensoriales, hay empresas que han demostrado que, por ejemplo, para el trabajo manual son altamente eficaces. Exacto. Hay una empresa que
Renzo Costa. Claro, creo. sí, Renzo Tiene Costa dentro de sus trabajadores la gran mayoría de personas cieguitas o sordas, y que producen más que cualquier otra persona porque se concentran. La capacidad de concentración es mayor, ¿no? Sí, y de hecho, si bien la guía la hemos elaborado en el Miranda Llamado, que es un estudio de abogados, en realidad ha sido complementada con especialistas, personas con discapacidad, ¿no?, que justamente han recogido estos ejemplos de cómo en las circunstancias adecuadas las personas con discapacidad rompen completamente con estos mitos, ¿no?, de ausentismo, de que faltan al trabajo, o que es muy costoso adecuar el espacio laboral a las necesidades de estas personas, ¿no? ¿Qué pasa con una empresa privada que tiene más de 50 trabajadores y de todas maneras tiene que tener la cuota de 3%, ¿no? Correcto. Pero que no tiene, digamos, o tiene que buscar el espacio necesario para contratar una persona que tenga discapacidad, tiene que crear de todas maneras el puesto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es una empresa de contadores, ¿no? La persona tiene que reunir los requisitos como para estar en el perfil Correcto. de lo que ellos necesitan. Correcto. A ver, lo primero que tendríamos que aclarar es que no se está obligando a las empresas a crear puestos de trabajo para personas con discapacidad, porque tampoco se trata de hacer caridad. Es bueno aclararlo, ¿no? Es bueno aclararlo. Correcto, no, ese sería un primer mito a tumbar, ¿no? No se les está obligando a las empresas. Lo que se les está señalando, de hecho, permítame la precisión, si una empresa empezó el año con 51 trabajadores y termina el año con 51 trabajadores, no es necesario que cumpla la cuota. La cuota se va a cumplir en el momento en que la empresa genera vacantes, nuevos puestos. Entonces, si una empresa, por sus necesidades operativas o de mercado, genera puestos de trabajo, lo que la ley le pide es, oye, convoca a las personas con discapacidad. Y si las personas con discapacidad cumplen con los requisitos técnicos de conocimientos, darles la oportunidad de que accedan al puesto de trabajo, ¿no? Pero si él convoca, o la empresa convoca solamente contadores, si no se presentan contadores con discapacidad, ¿qué pasa? Esa sería una justificación para que la empresa no sea multada. Hay un determinado tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Claro, es decir, la ley lo que le permite a las empresas es evidenciar, dejar constancia de que se creó un puesto de trabajo, se hizo la convocatoria, no se presentaron personas con discapacidad y en consecuencia se contrató a una persona sin discapacidad. Pregunta José Ville, y él es una persona con discapacidad, trabaja en su casa incluso. Él dice, si usted conoce algún registro de empresas que contraten personas con discapacidad que sean profesionales, ya que está metido en todo este trabajo. Sí, a ver, yo creo que hay dos formas en las que las personas con discapacidad pueden acceder a esta información. Una es el Ministerio de Trabajo. En la página web del Ministerio de Trabajo hay una sección que se llama Centro de Empleo, y este es un servicio que brinda el Ministerio para contactar oferta y demanda. Entonces, las empresas que quieren cumplir con la cuota colocan sus ofertas allí y entonces una persona con discapacidad puede acceder a esa información, ¿no? Y la otra forma es a través de una red de empresas que existe bajo el auspicio de la OIT y de la que el Miranda Llamado también forma parte, que es donde ya a nivel más cercano, organizaciones de personas con discapacidad contactan directamente con empresas y intercambian información sobre puestos de trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, ya saben, entonces ahora sí se van a hacer cumplir estas leyes que se han dado más o menos en el 2012 y va a ser fiscalizado por SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias, doctor Sergio Quiñones, por estar en Nacional. Muchas gracias. Ya regresamos con Estación 103, con Julie Pinedo y Manuel Bejarano.